¿Qué tal? Bienvenidos a su canal, Herederos del Padre a través de Jesucristo, en un programa más de este discipulado evangelístico, la Biblia en minutos. Tenemos a nuestro hermano Mario Mesén, una persona que le gusta bastante la palabra de Dios, leer las escrituras. Me gustaría que nos platicara, hermano Mario Mesén, buenos días. Me gustaría que nos platicara un poquito acerca del libro de Corintios. Claro que sí, mi amigo. Buenos días a usted y a los que van a estar asistiendo a esta conversación, a este tema. Le agradezco un montón que me haya invitado. No es un montón mi aporte, no es una cosa admirable ni cosa parecida, pero con mucho gusto el poquito que conozco yo lo comparto con ustedes, claro que sí. Excelente, hermano Mario. Entonces, si gusta empezar, vamos a platicar un poco de cómo empieza Corintios y adelante, hermano. Perfecto, mi amigo. Bueno, tengo que comentarles, Primera de Corintios es la segunda carta, perdón, que Pablo le escribió a esa congregación. En realidad no tenemos la primera. En el orden de las cartas que tenemos en la Biblia, primero fue Romanos y después Primera Corintios. Se conoce que el apóstol Pablo escribió esta carta desde Éfeso. Hay que acordarse que la obra en Corinto está narrada todo su inicio en Hechos 18, del 1 en adelante. Eso es importantísimo. Es importante también saber que esta carta, como muchas de San Pablo, los firmantes de ella no es solamente Pablo. O sea, la gente cree, y generalmente manejamos eso, yo también, por error, la carta de San Pablo a los Corintios, la carta o segunda carta de San Pablo a los Corintios, etcétera. Y no, estas cartas, por ejemplo, la primera la escribió él y Sóstenes, un colaborador de él. No, a la hora de desarrollar el pensamiento, San Pablo muchas veces dice nosotros y otras veces dice yo, pero al iniciar la lectura de la carta es Pablo y Sóstenes. Eso es muy importante. El año en el que los eruditos creen, en eso hay consenso, bueno, siempre hay gente que no piensa igual, se cree que fue en el año 54. Sería la segunda o tercera carta que él escribe a la iglesia. Se nota también que él, cuando escribe esta carta, estaba haciendo viaje para Macedonia. Macedonia era una provincia del Imperio Romano, al este de Europa, y pensaba él llegar a Macedonia y regresar y visitar de nuevo a la iglesia de Corinto. Vamos a entrar un poquito en los consejos. Resulta que los hermanos de Cloé, capítulo 1, habían llevado a San Pablo malas noticias de Corinto. Él había levantado la obra cuando llegó de Atenas, pero pues ahora él anda ya por Éfeso, pero le llegan noticias de desorden allí en Corinto. Aparte de esas noticias que los amigos de la familia de Cloé le mandaron, los mismos hermanos de Corinto habían escrito una carta pidiéndole consejos. Seguro algunos, no todos. Eso es muy importante, ver del contenido de Primera Corintios. Esos consejos, sin duda que van queriendo arreglar él, cosa que, ojo, que en la segunda veremos, ¿verdad? Que bueno,
funcionó. Esta carta primera, ya dijimos que es la segunda en realidad. Él había escrito antes y no le habían hecho caso. No sirvió el consejo de la primera carta, primera que escribió él. La que conocemos como Primera Corintios, que fue la segunda que escribió según esto, San Pablo ataca de nuevo los problemas y por la segunda nos damos cuenta que estos consejos, que estas instrucciones, que esta intervención del apóstol sí funcionó. Eso es muy importante. En el capítulo 1, del 4 al 9, él alaba las muchas virtudes que a pesar de tener muchas costumbres mundanas, pero la iglesia tenía. Es interesante eso. Era una iglesia que tenía muchas virtudes y él las reconoce a pesar de ser muy mundanas. En el verso 11 es donde él señala del 1 al 11 la razón por la que él escribe esta carta. Muchas de las razones, una de las razones. Si leemos del 19, del 1:19 en adelante, nos damos cuenta que San Pablo, después de presentar las razones y los problemas que quería enfrentar y corregir, él hace una pausa y se mete en otros aspectos. Por ejemplo, en el capítulo 2, él habla de la fe de los hermanos, que no está fundada en la sabiduría de los hombres, que tiene que estar fundada en el poder de Dios. En el capítulo 5 dice algo muy importante, que es el verso 9, lo que les vengo diciendo antes, 5:9, que ya él había escrito una carta anteriormente. Es muy importante para tener un contexto real de la situación que Pablo está señalando. En el capítulo 6, el apóstol San Pablo señala que los injustos no entran al cielo si no se arrepienten. ¿Cómo se diría? En términos generales, eso es lo que el apóstol Pablo señala en el capítulo 6. En el capítulo 7, recuerda él la carta que le habían enviado y la carta consultaba acerca del matrimonio y asuntos de celibato y explica todo ese tema. Celibato, divorcio, matrimonio, deberes conyugales, etcétera. Acuérdese, hermano, cuando guste interrumpirme, ya usted sabe, usted es el que manda. En el capítulo 8, el apóstol San Pablo les aclara cómo estaba la situación de los sacrificados a los ídolos. Aquí tenemos que hacernos un paréntesis muy importante. Corinto era la primera ciudad de una provincia romana. Ellos eran griegos, pero ahora Roma era el imperio. Se llamaba Acaya. Acaya tenía 2 puertos y el principal era Corinto. Hay que entender que en aquel tiempo el contacto físico de las personas era principalmente en los puertos. No habían carros como ahora, menos aviones, y la misma comunicación verbal y audible, y también visual como ahora, no existía las redes sociales y todo eso, sino que las personas se hablaban cuando se veían, cuando recibían una carta del amigo. Entonces, los puertos en aquel tiempo eran lugares de mucha corrupción. Entendamos que los marineros pasaban meses en el mar y llegaban al puerto y ahí, como hombres, buscaban lugares donde había muchas mujeres de ciertas costumbres que ustedes y yo entendemos. Todo eso aunado a la idolatría, era un pueblo totalmente idólatra, una ciudad. Y otra cosa importante que hay que señalar de esta ciudad de Corinto es que era una población, lo que llama la gente que habla bonito, heterogénea, valga decir, de muchas razas. Por lo mismo, porque era un pueblo, un puerto
el principal de la provincia del Imperio Romano. Entonces ahí convergían, o sea, se unían, llegaban, se encontraban de muchas razas, de muchos países, de muchos pueblos. Y todo eso hizo una gran diversidad de costumbres, pero la mayoría paganas. Muy bien, dicho eso, en el capítulo 9, San Pablo defiende el apostolado. Aquí estamos notando que lo que él presenta al principio como causa de la carta, a la hora de la hora él lo deja de lado. Hizo una pequeña reseña en el capítulo 1 y ya, él se aboca a otras cosas. Ahí tendríamos que decir religiosamente que la inspiración de Dios lo llevó por ese lado. En el capítulo 10, 1 Corintios, el apóstol San Pablo amonesta a la iglesia sobre todo contra la idolatría. Voy a ver algo muy importante en el capítulo 11, del 1 al 3, sobre todo el 3, porque hay algo que la gente ahora no comprende, y esta no es una disertación, no es una homilía, ni cosa de esas, no es un discurso bíblico, no es un mensaje bíblico, ni mucho menos de hermenéutica, pero es una pequeña cuñita. La gente ahora habla, sobre todo la secta donde estábamos, habla de la jerarquía de la iglesia, que el apóstol, la máxima autoridad, todos esos grados jerárquicos. Y esa jerarquía existía, pero no es jerarquía de gobierno, sino jerarquía de trabajo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son jerarquías de trabajo. Los que coordinan, los que dirigen, etcétera. Pero si hablamos de autoridad, que es derecho de mandar y hacerse obedecer, la jerarquía de la iglesia está clarita en 1 Corintios. Ahí San Pablo pone eso en claro. Verso 3, 11, verso 3. Dice que Dios es la cabeza de Cristo. Ahora sí estamos hablando de autoridad. Y Cristo, la cabeza del varón, autoridad. Y el varón, la cabeza de la mujer. De autoridad, esa es la jerarquía que San Pablo establece y dice que hay en la iglesia. Continuemos adelante. Claro, hermano Mario. De hecho, vemos que prácticamente Pablo, en este libro de Corintios, usa muchas veces también la historia de los israelitas, cómo vagaban en el desierto, para ilustrar a los creyentes de Corintios y para aconsejarles acerca de la locura del abuso de la libertad y el peligro del exceso de confianza. Prácticamente el libro de Corintios nos narra una iglesia que había caído en un exceso de confianza y estaban yéndose por otro camino muy distinto al que Pablo les había predicado en un principio. Adelante, hermano Mario. Excelente, muchas gracias. Exacto, claro que sí. Y como tenía mucha influencia griega, pues había sido una provincia griega, ellos pedían mucha sabiduría, filosofía, y es donde San Pablo dice: yo nada más me propongo predicar a Cristo, punto. Y era un gran hombre. San Pablo era un políglota, pero no sacó esas cartas. Por ejemplo, cuando San Pablo predicó en Atenas, es interesante que allá él sacó su sabiduría humana, y para predicar a los atenienses, él les habla de un poeta o de algunos poetas. Sin embargo, a los corintios no. A los corintios él se baja, sin duda fue como una táctica, lo que Dios le dio en ese momento, y él dice: yo no vine a saber otra cosa, más que a Jesucristo y a este crucificado. Es muy interesante, muchas gracias. En el 11:34, en adelante, San Pablo comienza a corregir los desórdenes que usted menciona, ahora en el campo de la Santa Cena. Resulta que los de Corinto habían recibido de San Pablo la enseñanza de practicar la cena, porque ya sabemos los que hemos leído la Biblia y dejar que diga lo que dice, que la Santa Cena que menciona la Biblia no era que un apóstol decía: hay Santa Cena aquí, hay Santa Cena en tal fecha. No. Fue una enseñanza para que se practicara localmente. Eso había hecho San Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pero resulta que las noticias que tiene le dicen que hacían unos desórdenes y
se refleja ahí mismo en el capítulo 11 que el vino que usaban, y esto es importantísimo, lo dejo como una señal, el vino que usaban no era jugo de uva literal, era vino fermentado, porque dice que se adelantaban a tomar su propia cena, dice, y uno se embriaga y el otro está con hambre. Y el vino corriente, el que nos daban antes a donde estábamos, yo podré reventarme de tomar vino, tomarme un galón, pero embriagarme no. Entonces el vino de ellos era fermentado. Eso es muy importante. Eso sale en el capítulo 11. En el capítulo 12 es importantísimo que San Pablo señala los dones. Eso es riquísimo. El capítulo 12, porque habla de los dones de la iglesia. Los dones, la jerarquía de trabajo. Y claro que cada miembro es importantísimo. Si cualquiera de ustedes lee el capítulo 12, es un gran capítulo, pues todos son importantes. Pero en el campo de los dones, señala, por ejemplo, que a cada miembro, cuando recibe el Espíritu Santo, Dios le da un don. Pero hay algo muy importante, dos cosas. La persona no es que le dio ese don y se va a quedar con ese don, porque dice que hay que procurar los mejores dones. Quiere decir que yo puedo tener un don y puedo procurar más dones, y Cristo nos los da. Eso es muy importante. También es importante decir que en el verso 13, el 12-13 de 1 Corintios, San Pablo aclara, él acepta como espirituales a todos los hermanos. Él no separa diciendo hay unos vacíos, otros llenos del Espíritu Santo, sino que dice a todos se nos dio de beber el mismo Espíritu. Es importante. Otra cosa importante es que habla del apostolado, pero el apóstol es un miembro de la iglesia. En 1 Corintios 12-28, el apóstol es un miembro de la iglesia. Y aún nos puso Dios en la iglesia. En el campo de la autoridad, la iglesia tiene una cabeza, se llama Jesucristo. El resto se llama cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y a ese cuerpo pertenecían los apóstoles que Cristo había nombrado. Eso es importantísimo, lo aclara él en el 12-13. Bueno, en capítulo 12 todo. El capítulo 13 lo podríamos señalar brevemente porque es el capítulo del amor. Es riquísimo cuando queramos leer acerca de cómo es el amor, cómo se manifiesta. 1 Corintios 13. El capítulo 14 es muy importante, es que todos son tan lindos, porque ahí es donde señala que hay que procurar los mejores dones, pero también, a grandes rasgos, lógico, él da los consejos para corregir los desórdenes en el culto, de esos desórdenes que usted habló. Había desórdenes que ponían a hablar lenguas y nadie predicaba, que hablaban todos al mismo tiempo, y empieza él a organizar para terminar diciendo hágase todo decentemente y con orden. En el capítulo 15, que es tan rico también, habla de la importancia. Primero habla de su apostolado, perdón, de la importancia de la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección de Cristo, en vano creímos, se acabó todo, no existe nada. Eso es muy fuerte que lo dice él ahí. También señala, eso se lee del 13 y 14, pero también se narra del 20 al 28, 1 Corintios 15, el trabajo que existe hoy en el mundo para que las almas sean salvas. Es un trabajo que Dios toma a Cristo y se lo entrega a él. Le dice, tome, hijo, haga este trabajo. Y todo en este momento, dice Pablo, está en las manos de Cristo. Cristo va a terminar el trabajo y cuando termine le va a decir, Padre, ya terminé, aquí está el trabajo. Eso es muy importante. Eso concuerda con la frase de Mateo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. También termina el 15 señalando la resurrección de la iglesia cuando vayamos a resucitar.
del 35 al 58. En el capítulo 16, 1 Corintios, el apóstol Pablo está cumpliendo un encargo que le habían hecho los hermanos en Jerusalén. Él había subido cuando hacía 14 años de su llamamiento, habló con ellos, les presentó el evangelio que tenía, vieron que era el mismo, le dieron la diestra de compañía y se organizaron los otros apóstoles con los judíos, él con los gentiles, porque por cierto esa organización, ese acuerdo fue de ellos, porque Cristo mandó a todos los apóstoles, tanto a judíos como a gentiles, pero ellos se organizan, se organizan en esa forma. Entonces San Pablo va, pero los apóstoles cuando le dan la mano a Bernabé y Pablo en señal de compañerismo, ahí en Jerusalén, le hicieron un encargo. Acuérdese de los pobres de Jerusalén. Parece que Jerusalén pasaba muchas hambrunas. Entonces aquí en el capítulo 16 de 1 Corintios, Pablo está haciendo eso. Les está pidiendo ofrenda porque él prometió que lo iba a hacer, para enviarles a los hermanos de Jerusalén. Eso es muy importante. Es importante también que ahí en el verso 16, San Pablo les anuncia que los quiere visitar de nuevo. Y ahí mismo les dice que él estaba en Éfeso, en el 5:9. Del 5:9, perdón. De 1 Corintios 16. Parece ser que Timoteo fue el que llevó la carta. No está claro, pero lo sugiere. También en el 16 los invita a estar firmes, a sujetarse a los que trabajan en la obra, que eran colaboradores. Y ya al final, del 19 al 24, les da los saludos de todos los hermanos, los encomienda a Dios y se despide. Ese es el material que traigo de 1 Corintios. Adelante. Ok, excelente, hermano Mario Mesén, le agradezco. Yo creo que vamos a terminar este enlace y le voy a mandar por ahí otra liga para hablar específicamente de Corintios 2 o Segunda de Corintios, para que este video no se haga tan grande, pero agradezco su aporte, un aporte muy valioso. Y vemos también el capítulo 16, que prácticamente Pablo dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Como que era una persona, aparte de ser muy metódica, muy sencilla, no le gustaba prácticamente esto de que él pedir las ofrendas, ¿no? Estar ahí, lucrar a la iglesia. Es como veo algo así semejante. ¿Cómo ve usted? Excelente, mi amigo. Qué bueno, qué buena observación. Acordémonos que este es el Pablo que le dijo a los hermanos ahí en Mileto, eso lo narra Hechos 20, cuando reúne a los ancianos de Éfeso en Mileto, porque él ya sabía, el Espíritu Santo se lo había dicho por boca de los profetas y hasta de los miembros de la iglesia, le había dicho y le seguía diciendo que él iba a padecer en Jerusalén. Entonces él ya entendía que ya no lo iban a volver a ver. Y esa vez, al encomendar a los ministros y a la iglesia a la palabra, el verso 32 de Hechos 20, hay algo muy importante del 33 al 35 ahí en Hechos 20, y es que San Pablo dice que para las cosas que él ocupaba, estas manos me han servido. Y hay una cosa importantísima que aclarar con el respecto a cómo era San Pablo. Pareciera que él, no tengo la palabra, pareciera que él procuraba mantenerse al margen de tocar dinero. Pero hay algo muy importante aquí. Cuando San Pablo aquí dice, cuando yo llegue no quiero que hagan colectas. Es que ese San Pablo, ahí en Hechos 20 nos narra, y le dice a él,
a ellos, hay que acordarse, estas manos me han servido, dice, para lo que a mí me falta, dice, y también dice, para ayudar a los necesitados. Del trabajo de Pablo, era una persona tan desprendida de lo económico, que cuando él con el sudor de su frente se ganaba algo, él agarraba eso para comer él y su gente, tenían que comer, y para ayudar a un hermano que necesitaba. Pero yo quiero hacer énfasis que este es el Pablo que dice que hay que recordar que el Señor dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Y se lo está diciendo no a la iglesia, porque ya conocemos congregaciones donde le aplican este texto a la iglesia. Eso son mentiras. San Pablo se lo dice a los ministros. Está enseñando a los ministros las buenas costumbres de él, que ellos, los ministros, entiendan que es mejor dar que recibir. Adelante. Excelente, hermano Mario. Pues vamos a dar por terminado. Dios los bendiga, que sigan en este discipulado bíblico, la Biblia en minutos. Llevamos 26 minutos y ojalá les haya gustado. Espero sus comentarios aquí abajo y seguimos adelante, hermano, ahorita en el otro enlace. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias.